El segundo aspecto que caracterizaba a estas compañías del estudio del IMD de Lausanne y que apuntaba, que caracterizaba a estas compañías antiguas y que se habían robustecido mucho más de que lo estaban al inicio del estudio, hemos visto que era visión a largo plazo, y el segundo es el foco en la demanda. ¿Vale? Eso es muy interesante, la idea de foco en la demanda, porque habitualmente las compañías que llevan muchos años son compañías que se han construido en base a una propuesta de valor basada en producto muy sólida, ¿vale? Y que han encontrado segmentos de cliente, mercados a los que vender estos productos. Claro, son compañías más enfocadas en la oferta. Sin embargo, aquí estamos hablando de empezar a enfocarnos en la demanda. Claro, el enfocarnos en la demanda tiene la complejidad de que igual va variando tu oferta. Y variar y modificar una oferta es un reto, es mucho dinero, es mucho esfuerzo y no es evidente. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es, si me tengo que empezar a enfocar en la demanda, ¿cómo lo hago? Entonces hay que analizar pues, nuestras capacidades, podríamos hablar de aprovechar la complejidad también como una ventaja, es decir, cuanto más complejidad tengo, claro, siempre vemos la complejidad de los negocios como la dimensión burocrática que tiene de hacer las cosas cuando las compañías son más antiguas. Y es cierto que esto es la parte negativa de la complejidad, pero la complejidad también tiene ventajas y es tener acceso a muchos mercados, muchos tipos de clientes, muchos tipos de producto, con canales muy diferentes. Y esto te puede dar mucha información que utilizar si está cerca de tus clientes, para poder de alguna forma empezar a trabajar modelos de oferta que son diferentes y son distintos. Es decir, esto es un nivel de información que muchas veces no tiene los nuevos jugadores digitales porque no cuentan con este conocimiento. Ellos van más en modalidades de prueba y error. Entonces, nosotros, siempre y cuando estemos cerca del cliente, y ese es un poco el diferencial, claro, si tú estás tan enfocado, toda tu historia, estás tan apalancado en la oferta y solamente en tener una buena oferta pensando que te la van a comprar, pues posiblemente no tienes desarrollado estos lazos, estas relaciones. No, y no me refiero a la parte transaccional, que estamos diciendo que solamente estamos vendiendo mucho, sino relaciones privilegiadas con cliente que nos permite, de alguna forma, poder llegar a anticiparnos nuevas necesidades o utilizar estos clientes para posiblemente a ver si podemos entrar en segmentos adyacentes a nuestro sector. Aquí hay un concepto que a mí me parece interesante y es el concepto de la oferta hacia la audiencia o la audiencia hacia la oferta. Las compañías tradicionales son compañías de oferta que se dirigen a sus mercados y las empresas digitales puras son compañías de audiencia que adaptan la oferta una vez que han encontrado de alguna forma una audiencia. Entonces, en el mundo digital, en la selva de Internet, como quien dice, lo difícil es encontrar tu audiencia. Y entonces tú puedes ser un jugador muy bien situado en el mundo analógico, con los jugadores claros, con los contactos claros, con las ubicaciones claras, pero cuando tú empiezas a intentar operar en este mundo digital, igual las reglas no son tan sencillas. Y por tanto tienes que empezar a ver en qué medida tú encuentras y construyes una audiencia para de alguna forma poder plantear tus productos, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, porque creo que es especialmente importante hacerlo así, porque nuestros clientes están cambiando mucho. Entonces, los factores por los cuales nos compran nuestros clientes probablemente estén cambiando. Entonces, esta cercanía al cliente te va a permitir identificar dos cosas. Primero, aquellos factores por los cuales te han comprado siempre, hasta qué punto siguen siendo factores críticos de compra, factores clave, o se han convertido solamente en factores básicos. Es decir, básico significa que tú los ofreces, necesitamos ofrecerlo, pero de alguna forma no van a ser igual los factores que podrían decantar la decisión o que te podía permitir ofrecer un precio superior. Entonces, tenemos que empezar a ver nuestra oferta desde la perspectiva del cliente. ¿Por qué? Porque probablemente hay elementos que rodean nuestra oferta más allá del producto que son las verdaderas razones por las cuales un cliente está dispuesto a trabajar con nosotros, trabajar más con nosotros o trabajar más caro por nosotros. Y eso tiene mucho que ver con los factores claves de éxito, que no los factores básicos. Sin embargo, cuando miramos luego hacia adentro, hacia nuestra organización,
cómo estamos organizados, nos vemos que muchas veces muchas de nuestras actividades, mucha de nuestra inversión en costes fijos, los activos que hablábamos al principio de la sesión o de nuestras grandes inversiones, están muchas veces puestas en marcha para dar respuesta a los factores básicos de compra de nuestros clientes. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿tiene sentido toda mi inversión de costes fijos para dar atención o dar respuesta a lo que son factores básicos de compra de mis clientes? Cuando probablemente la diferenciación en la transacción ya no se sustenta tanto sobre esto que se lo esperan de ti y de otros, sino en elementos mucho más quizás intangibles, o también igual tangibles, pero a lo que el cliente le da más importancia. Os voy a coger un ejemplo y lo vais a entender, además un ejemplo que lo vamos a entender todos. Cuando empezamos a comprar en Amazon hace unos años, un factor crítico de compra era la seguridad en las transacciones. Cualquier página web, oye, ¿esto será seguro? ¿Me mandarán el producto? Si doy los datos de la tarjeta de crédito, ¿pasará algo? ¿Vale? Esto era un factor crítico. Hoy cuando compramos en Internet, ¿consideráis que esto es un factor crítico de compra? Para nada. O sea, ya damos por sentado que si no compramos en sitios raros, no va a haber problemas con nuestros datos, lo cual no significa que no hayan problemas de ciberseguridad, pero en este fabricantes no es algo que estemos pensando. Sin embargo, hay otros elementos que se han vuelto críticos que antes no era importante. ¿Por qué? Porque lo que era importante antes eran estos factores. La seguridad era crítica y ahora se ha vuelto básica. ¿Significa que no invierten en mejorar la seguridad? No, lo siguen invirtiendo, es necesario. Sigue siendo una condición necesaria, pero ya no es una condición suficiente para que tú te ganes mi lealtad. ¿Entendéis? Eso tenemos que analizar en nuestros negocios exactamente lo mismo. ¿Qué están siendo? ¿Cuáles eran y cuáles son hoy los factores básicos y los factores críticos? Porque cuando lleguemos o llevemos aguas arriba de nuestro modelo de negocio, dónde tengo que hacer el grueso de mis actividades, nos dará pistas para saber lo que puedo externalizar, lo que tengo que automatizar, dónde puedo reubicar costes e inversión hacia qué partes de mi cadena de valor, precisamente habiendo entendido que nuestro cliente está demandando elementos distintos, digamos, en el momento de hacer la transacción.